Cayo Julio César lo mataron sus propios amigos. 23 puñaladas, en mitad de una sesión del Senado, el 15 de marzo del 44 a.C. Esa mañana le habían avisado 3 veces. Un adivino le había puesto fecha, su mujer había soñado que lo sostenía muerto, y un desconocido le puso en la mano un papel con los nombres de los que iban a matarlo. Se lo guardó sin leerlo. Tenía 55 años y era el hombre más poderoso del mundo. Entró sin guardaespaldas. Lo rodearon unos 60. Uno le tiró de la toga por detrás, y con eso empezó todo. El médico que lo examinó dijo que solo una de las 23 heridas era mortal. Las otras 22 se las dieron por turnos, porque el pacto era que todos hundieran el arma y ninguno pudiera acusar a nadie. Entre ellos había hombres a los que él había perdonado la vida. Cayó al pie de una estatua. La estatua de Pompeyo, el hombre al que había derrotado. Los asesinos salieron a la calle gritando que Roma volvía a ser libre. Nadie los aplaudió. Casi 40 años antes, ese mismo hombre dormía escondido en los montes de Italia con una orden de muerte. Cómo llegó de allí hasta esta sala, y por qué matarlo no arregló nada, es lo que vamos a ver. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal antes de seguir. Unos soldados buscaban por Roma a un chico de 18 años para matarlo. El dictador Sila había ganado la guerra civil y estaba limpiando la ciudad. Las listas de los condenados colgaban en el foro. El chico se llamaba Cayo Julio César, y su delito era su mujer. Cornelia era hija del jefe de la facción vencida. Sila le mandó una orden de una sola palabra: divorciate. Todos los demás obedecieron. Él dijo que no. Le quitaron la dote, la herencia y el sacerdocio, y acabó durmiendo en una casa distinta cada noche, enfermo de malaria, mientras su familia reunía un soborno para comprarle el perdón. Cuentan que Sila se dio de mala gana y avisó: en aquel muchacho mal ceñido había muchos Marius. Perdonado y arruinado, salió de Roma a estudiar oratoria a Rodas. En el camino lo secuestraron unos piratas. Le pidieron 20 talentos de rescate. Él se echó a reír y les dijo que valía 50. Pasó 38 días con ellos, obligándolos a escuchar sus poemas y llamándolos analfabetos cuando no le aplaudían. Y les prometía, como quien cuenta un chiste, que en cuanto los soltaran volvería a crucificarlos a todos. Pagaron el rescate. César pidió dinero prestado, armó una flota, volvió y los crucificó a todos. Tenía 25 años, ningún cargo y ninguna fortuna. Lo que hizo para conseguirlos estuvo a punto de arruinarlo del todo. A los 37 años, los acreedores de César le bloquearon la salida de Roma. Lo habían nombrado gobernador de Hispania y no le dejaban irse mientras no pagara. Debía 25 millones de sestercios. Un legionario cobraba 900 al año. César debía más de 20.000 años de sueldo de un soldado. No se lo había gastado en lujo, sino en lo único que en Roma se compraba de verdad: el favor de la gente. Juegos de gladiadores, banquetes en la calle, sobornos. En el año 63 se presentó a Pontífice Máximo, el sacerdocio más alto de Roma, y se endeudó todavía más para comprar los votos. La mañana de la elección, al salir de casa, besó a su madre y le dijo que ese día volvería Pontífice Máximo o no volvería. Volvió Pontífice Máximo. Lo de Hispania se lo resolvió Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma, que salió fiador de sus deudas. No por amistad. Craso tenía dinero y ningún prestigio militar. César tenía al pueblo y ninguna moneda. De Hispania volvió con botín para pagarlo todo y con algo que valía más: tropas que lo habían visto ganar. Ya solo le faltaba lo más difícil de conseguir en Roma: un ejército propio. En el año 60 a.C., 3 hombres que no se soportaban se sentaron a repartirse la república. Pompeyo el Grande volvía de Oriente y el Senado le negaba las tierras prometidas a sus veteranos. Craso tenía contratos parados. César quería el consulado. No firmaron nada. Eran 3 particulares decidiendo quién mandaba en el Estado. Pompeyo ponía los soldados, Craso el dinero, César la ley. César fue cónsul al año siguiente, y su colega Bíbulo subió a la tribuna a vetar el reparto de tierras.
Lo tiraron por las escaleras del templo y le vaciaron encima un cesto de estiércol. Bíbulo se encerró en su casa y no volvió a pisar la calle en lo que le quedaba de mandato. En Roma empezaron a fechar los documentos, medio en broma, en el año de los cónsules Julio y César. Para amarrar el pacto, César le entregó a Pompeyo su hija Julia, de 20 años, casada con un hombre de casi 50. Era un matrimonio político y, contra todo pronóstico, se quisieron. Al terminar su año, César se cobró su parte, el gobierno de la Galia por 5 años, ampliado después a 10. Nadie pensó que fuera un regalo. La Galia era la frontera, donde los gobernadores se arruinaban peleando contra tribus que no dejaban botín. Le habían dado la provincia que nadie quería, y con ella un ejército y 10 años sin nadie mirándole las manos. En la primavera del año 58, un pueblo entero le prendió fuego a sus propias casas. Los helvecios quemaron sus aldeas para no poder volverse atrás y salieron de los Alpes a buscar tierra nueva, con los carros, las mujeres y los niños. Eran cientos de miles, y el camino que habían elegido cruzaba territorio romano. César los alcanzó cuando estaban a mitad de cruzar un río. Atacó a la parte que ya había pasado, que se había quedado sin los suyos al otro lado, y la deshizo. Fue la primera batalla de 8 años de guerra. Lo que vino después no fue una campaña, fue la conquista de un país entero, tribu por tribu. El precio lo contaron los propios autores antiguos: 1 millón de galos muertos y otro millón vendidos como esclavos. Tribus enteras dejaron de existir. En Uxeloduno, a los que se rindieron les cortó las manos y los soltó, para que anduvieran por la Galia enseñando lo que costaba resistirse. Y mientras peleaba, escribía. Cada invierno mandaba a Roma su relato de la guerra y lo leían en voz alta en las plazas. Era el primer general que le hablaba al pueblo directamente, saltándose al Senado. Y en Roma había alguien contando los años que le quedaban de mando. En el año 52, la Galia entera se levantó detrás de Vercingétorix, un noble arverno de 30 años que consiguió unir a las tribus. No le dio batalla a César. Quemó los campos de su propia gente para que los romanos no encontraran nada que comer. La guerra terminó en lo alto de una colina, en la fortaleza de Alesia. César levantó una muralla de 16 kilómetros rodeándola para que no saliera nadie. Después supo que venía un ejército galo de socorro y levantó una segunda de 21 kilómetros mirando hacia afuera. Su ejército quedó entre las dos, sitiando y sitiado a la vez. Dentro se acabó la comida. Los galos echaron de la fortaleza a las mujeres, a los ancianos y a los niños para que durara más. Los romanos no los dejaron pasar. Murieron de hambre entre las dos murallas, a la vista de los suyos. El ataque llegó por los dos lados a la vez. César peleó el último día con su capa roja donde todos pudieran verla. Aguantó. Al día siguiente Vercingétorix salió a caballo, dio una vuelta alrededor de César y dejó las armas a sus pies. Lo tuvieron 6 años en una celda de Roma. El día del desfile de su vencedor lo estrangularon. La Galia era romana, y César tenía 10 legiones que le obedecían a él y no al Estado. Eso lo hacía a la vez el hombre más poderoso de Roma y el más frágil. El día que se le acabara el mando volvía a ser un ciudadano corriente, y lo esperaban con una acusación. En el año 54, Julia murió de parto, y la criatura murió con ella. Al año siguiente, Craso metió a su ejército en los desiertos de Oriente y lo aniquilaron en Carras. César se quedó sin la hija que lo unía a Pompeyo y sin el socio que sostenía el pacto. Quedaron 2 hombres que ya no se necesitaban y un senado deseando enfrentarlos. La orden le llegó como un ultimátum: entrega el ejército y vuelve como un particular. Volver sin tropas era volver a un juicio, y el juicio, al destierro. La noche del 10 de enero del año 49, César llegó a un riachuelo del norte de Italia llamado Rubicón. Era la frontera de su provincia. Cruzarlo con soldados armados era, por ley, declararle la guerra a la República. Cuentan que se quedó un rato largo en la orilla. Después dijo que la suerte estaba echada, y cruzó. Levaba una sola legión. No hizo falta más. Ciudad tras ciudad le abrió las puertas sin pelear, y las tropas que mandaban a detenerlo se le pasaban por el camino.
En 60 días controlaba Italia entera. Pompeyo no lo esperó. Abandonó Roma con casi todo el Senado y se embarcó hacia Grecia con tanta prisa que dejó el tesoro público en el templo. César entró en una capital vacía y lo primero que hizo fue forzar esa puerta. Ya tenía Italia y dinero. Lo que no tenía eran barcos, y el hombre al que perseguía controlaba el mar, el trigo de Egipto y todo Oriente. En una llanura de Grecia llamada Farsalia, en agosto del año 48, César formó a sus hombres delante de un ejército que le doblaba en número. La caballería de Pompeyo iba a cargar contra su flanco descubierto, y los dos bandos sabían que ahí se decidía la batalla. César escondió detrás de su línea una cuarta fila de veteranos y les dio una orden que nadie había dado nunca. Cuando lleguen los jinetes, no les tiréis las lanzas. Apuntadles a la cara. Los jinetes de Pompeyo eran jóvenes nobles romanos. Aguantaron la primera embestida, vieron el hierro yéndoles a los ojos y huyeron. Por el hueco que dejaron entró todo lo demás. Pompeyo escapó a Egipto a pedir asilo. El gobierno del niño faraón decidió que le convenía más quedar bien con el vencedor. Lo mataron en la orilla, delante de su mujer, antes de que pusiera un pie en tierra. Cuando César llegó a Alejandría le presentaron la cabeza de su antiguo yerno, envuelta como un regalo. Lloró, o hizo como que lloraba, y mandó ejecutar a los asesinos. En Egipto se quedó mucho más de lo que nadie esperaba. Puso en el trono a Cleopatra, de 21 años, y tuvo un hijo con ella. Le quedaban 2 años de perseguir a los últimos pompeyanos por África y por Hispania. En el año 45 volvió a Roma sin un solo enemigo en pie. Ese era exactamente su problema. En una fiesta de febrero, delante de toda la ciudad, Marco Antonio le ofreció una corona. La apartó. Antonio insistió, y volvió a apartarla. La plaza aplaudió las 2 veces que dijo que no. Pero la escena ya se había visto, y para un romano rey era la peor palabra que existía. No era solo la corona. En 2 años había hecho más que el Senado en un siglo. Repartió tierras entre 20.000 familias pobres, alivió las deudas, dio la ciudadanía a los galos que había conquistado. Rehizo el calendario, que llevaba 3 meses de desfase con el sol. El año de 365 días con uno bisiesto cada 4 es suyo, y es el que tienes hoy en el teléfono. Y se hizo nombrar dictador perpetuo, que quería decir hasta que se muriera. Entre los 60 que decidieron matarlo estaba Marco Junio Bruto. César había sido amante de su madre, lo había perdonado después de Farsalia y lo había ascendido. Mataron al hombre y no salvaron nada. La república no volvió. Vinieron 14 años más de guerra civil, y al final quedó su sobrino nieto Octavio convertido en Augusto, el primer emperador. Su apellido se volvió un cargo. De César salieron las palabras Kaiser y zar, y del mes en que nació, el nombre de Julio. Ahí está la discusión que sigue viva 2000 años después. Bruto fue un traidor que apuñaló al hombre que le había perdonado la vida, o el último republicano que hizo lo único que podía hacerse. Escríbemelo en los comentarios, y cuéntame cómo te lo enseñaron en el colegio. En cada país lo explican distinto. Si te gustó este video, deberías suscribirte. Quedan muchos imperios, muchas ciudades y muchos mitos por revisar. Nos vemos en el próximo documental.